¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Si realmente te querés informar de lo que pasa en la Argentina, a partir de este momento te lo contamos como otros no te lo cuentan y te mostramos la realidad argentina como otros no te la muestran. En un día cargado de información económica, porque sigue la crisis de confianza sobre el gobierno de Mauricio Macri. La economía argentina no se recupera. El dólar volvió a trepar, pasó la barrera de los 40 y el presidente parece, más que presidente y tomar las riendas de la economía, un comentarista de la realidad. Enseguida te lo vamos a mostrar. Y ocurren cosas graves. Cuando el presidente dice pasaron cosas, pasan cosas graves, gravísimas a nivel institucional en la Argentina de hoy. El secuestro y la tortura a Corina, la maestra de Moreno, es algo que la Argentina de hoy no puede pasar por alto. Es algo que todos debemos repudiar y exigirle al gobierno de Macri y al gobierno de María Eugenia Vidal una respuesta, una investigación rápida, eficiente y dar con los responsables. Porque ¿sabe por qué ocurren estas cosas? Cuando desde lo más alto del poder, con odio, con venganza, con confrontación permanente, se hostiga hacia un sector social, como se ha hostigado a los docentes, como se ha hostigado a Roberto Baradel, a quien se lo ha perseguido, sobre quien han amenazas, sobre su nietita menor de edad amenazas, y nadie investigó, y el gobierno no investigó, porque con esta doble vara que tiene el gobierno, si es para alguno de los suyos, sale corriendo a investigar y repudiar. Si es alguien del común de la sociedad, el gobierno se hace el distraído. Y esperemos que con este hecho aberrante, que nos hace recordar a lo peor de los 70 y de la dictadura militar en la Argentina, a plena luz del día, secuestro y tortura sobre una persona. Esperemos que el gobierno no solo repudie fuertemente, sino que investigue en profundidad. Y que paren con el odio, que paren con la persecución a los sectores que no piensan como ellos. Y la justicia argentina no se puede seguir haciendo la distraída. Dejen de buscar bóvedas, dejen de manejar retroexcavadoras y pónganse realmente en las cuestiones fundamentales que hacen hoy a la institucionalidad y a la vida de los argentinos. Vamos a ocuparnos enseguida también de este hecho. Y por supuesto, la noticia que ayer explotó aquí en Minuto 1, que dimos en exclusiva el director del Consejo Económico de los Estados Unidos, el asesor de Trump, indicando que el Tesoro de los Estados Unidos está trabajando para dolarizar la economía argentina. Hoy estalló en distintos sitios y a nivel nacional. ¿Vuelve la convertibilidad en la Argentina? ¿Será eso la búsqueda, la solución que el gobierno de Macri está pensando para salir de esta espiral inflacionaria en la que la Argentina peligrosamente comienza a instalarse? Tenemos todos los detalles de cómo sería una nueva convertibilidad en la Argentina y de lo que se está hablando y nadie te cuenta desde el gobierno argentino. Y nos tenemos que enterar vía Estados Unidos. Vía Estados Unidos. Bien, comenzamos. Nos podés acompañar a partir de este momento con la crisis de los 40. ¿Por qué? Porque el dólar pasó hoy por primera vez la barrera de los 40 y cerró a 40,24.
El dólar que sigue para arriba, marcando la desconfianza de los mercados en el gobierno argentino. Pero esto no fue todo. La inflación más alta del año, hoy se conoció. La inflación más alta de los últimos tiempos, también se conoció hoy. Este número que impacta sobre su bolsillo, 3,9, la inflación de agosto. Y fíjese lo que ya anticipan algunos portales para septiembre, que lo viene indicando Fernando Alonso aquí, Para septiembre, lo que puede ocurrir con una inflación ya que realmente se está proyectando para más del 40% para este año. Una inflación galopante que pesa sobre todo los argentinos. Y recién, ahí está, fíjese, Infobae, después del 3,9 de agosto, los economistas pronostican que la inflación de este mes rondará el 6%. A diferencia de agosto, donde los principales contribuyentes estuvieron relacionados con suba de tarifas, en septiembre se espera que el componente núcleo sea el más importante. Fernando Alonso, buenas noches, porque además, Fernando, lo que hay que tener en cuenta, que todavía no impactó en esta inflación de agosto altísima la devaluación de los últimos meses, ¿no? Es así, Gustavo, buenas noches. Si vos te fijás en el desagregado donde está la apertura del índice de precios que elabora el INDEC, te muestra que en alimentos creció poco, porque no llegó a tomar lo grueso de la devaluación del peso que arrancó en los últimos días de agosto y que fue muy duro en las primeras semanas de septiembre. Hay algunas consultoras que midieron un aumento de precios en la primera semana de septiembre de 2,5%. Así que va a notarse este mes el impacto de la devaluación en alimentos. En agosto aumentaron todo lo que tiene que ver con los servicios, todo lo que tiene que ver con las tarifas. En septiembre va a ser muy duro en alimentos y bebidas y todo lo que tiene que ver con el consumo de las familias. Bueno, vamos a ver los aumentos más importantes reflejadas en esta alta inflación. ¿Se acuerda cuando Macri en campaña o cuando Macri presidente decía, la inflación no es problema, la inflación es porque no manejan eficientemente el gobierno. La inflación es de los ineficientes, decía Mauricio Macri en campaña y siendo presidente. Y hoy el gobierno de Macri tiene una inflación que no sabe y no puede controlar. Vamos a ver qué es lo que más ha impactado a nivel de la inflación. Los aumentos más duros, comunicación 12,4% para arriba, vivienda, todo el componente, luz, gas, agua y combustible, los gastos comunes 6,2% para arriba. ...4% alimentos, 4,1% salud, 4% transporte. Y no se olvide que el transporte vuelve a aumentar el sábado y que la nafta volverá a aumentar este mes. Le pone más condimento a la inflación del mes de septiembre. Y el acumulado de este 2018, 24,3%, el acumulado de la inflación en la era Macri. La inflación que iba a ser para Macri facilísima de resolver, pero que no sabe ni puede resolver. En el conurbano bonaerense, mire cómo impacta, 4,1% el impacto en el Gran Buenos Aires de la inflación. Y en la ciudad de Buenos Aires, 3,7%, un poquito más baja que en el orden nacional. Pero vamos a ver el impacto, tenemos el impacto en alimentos, los alimentos que más les ha pegado la inflación, fíjese, alimentos y productos en general, y almacén. Algodón 11,9%, pollo entero impactó un 8,8% para arriba,
arroz blanco simple un 7%, el queso cremoso un 5,5%, pañales descartables 5,4%, jabón de tocador 5%, leche entera de sachet de 1 litro 5%, sigue subiendo la leche, y el pan de mesa un 3,5%, ¿no? Y el presidente parece un comentarista de la realidad, fíjese. Hoy estamos viendo, ¿no? Todos comentamos las tasas de interés de vuelta, lo que está castigando nuestro sistema de pymes, a nuestros pequeños emprendedores. Y eso siempre por lo mismo, por un Estado desequilibrado que se lleva toda la plata que hay y nos somete al flagelo de la inflación que no hemos podido erradicar, porque tenemos que erradicar el problema estructural. Entonces, en esta tarea que nos hemos emprendido, de llegar a un equilibrio presupuestario, de empezar una baja permanente y constante de inflación, nos va a traer claramente un sistema financiero que empiece a ayudar y a acompañar a aquellos que pueden crecer, que pueden desarrollarse. Entonces, haciendo esas cosas que tenemos pendiente hace muchos años, a partir de profundizar el diálogo y no seguir etiquetas ideológicas, eslogans que lo único que nos han alejado es de un crecimiento sostenido, un desarrollo sostenible. Tenemos un enorme futuro. Hace 3 años que está gobernando el país, señor presidente. Hace 3 años. Y parece un comentarista de la realidad. Vamos, vamos, vamos. Nos dijo usted, en campaña lo prometió, que la inflación era lo más fácil, que lo iba a erradicar rapidísimo. Hace 3 años que gobierna y se va a un récord histórico en la inflación, arriba del 40%. Y siguen con el relato, y siguen con las promesas. Mientras día a día la economía real cae, mientras día a día los ciudadanos de este país siguen perdiendo en los ingresos, ni hablemos en los jubilados, a quien usted les prometió que este año iban a ganar sobre la inflación y están perdiendo como en la guerra. Todo promesas incumplidas, todo promesas incumplidas. La realidad pasa por otro lado. Sería muy bueno que dejen de lado los comentarios y se pongan a gobernar en serio. Vamos a una alerta. Los trabajadores del astillero Río Santiago han tomado los astilleros. Desde hace tiempo que vienen pidiendo soluciones y trabajo para un lugar esencial para la industria nacional. Astilleros Río Santiago está tomado por los trabajadores. Pablo Mesina está allí. Vamos, Pablo Mesina, buenas noches. Hola, 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 hola. Pablo, buenas noches. Pablo, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Hubo reuniones tensas esta tarde entre los gerentes y el titular de Astilleros Río Santiago. Obviamente el tema son las condiciones laborales. No llegan los insumos y por eso no pueden trabajar. Los trabajadores están sin tareas. Entonces le plantearon concretamente al presidente qué es lo que va a pasar con ellos. Porque al estar sin trabajo se abre la puerta para que los despidan. Ahí fue que se dejó entrever que si no había una respuesta positiva
iban a tomar el astillero sin violencia, iban a permanecer en el lugar hasta tanto las máximas autoridades den una respuesta respecto del futuro. Es un tema, Gustavo, que ya hemos contado, hemos traído aquí a los trabajadores del astillero, que lamentablemente hace mucho tiempo no hay respuesta y es algo importante para el desarrollo de la industria argentina. Ahora que se habla tanto del ajuste, se habla tanto de la mala situación económica, esta gente labura bien, hace mucho tiempo que trabajan y hoy escuché a un trabajador decir que las condiciones en las que se encuentra son muy lamentables, entonces el costo de permanecer en el lugar es muy grave porque hay gente de edad, pero igualmente lo van a hacer. Por eso están ahí reclamando al no haber habido, repito, una respuesta concreta del futuro del astillero Río Santiago. Bueno, muy bien, en cualquier momento volvemos, punto central, la verdad que debería ser tomado como ejemplo para el desarrollo. En este momento que en la Argentina se necesitan tantas divisas, bueno, con la construcción de barcos que se podrían hacer allí, de lanchas, en lugar de comprarlas para Israel, pero ahí hay una decisión política. No sabemos por qué. Pero el presidente, no nos olvidemos que en una reunión llegó a decir que había que ponerle una bomba a Astilleros Río Santiago. No nos olvidemos de eso. Bien, vamos a volver al dólar. Hoy pasó la barrera de los 40, 40.24, inflación 3,9. La crisis de los 40, el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento. ¿Se viene la dolarización? Enseguida lo vamos a estar hablando con Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Pero vamos a ver, desde cuando asumió Macri, venimos haciendo la recorrida en minuto 1, los distintos vaivenes del dólar y nosotros le fuimos poniendo a cada aumento un nombre, porque tiene correlación a ese momento. 9.80 estaba aproximadamente en diciembre del 2015 y pasó a 16 el dólar Pratt Guy, porque Pratt Guy decía, si el dólar llega, esto lo decía en el 2015, si el dólar llega a 16 es porque estamos haciendo las cosas mal, y el dólar llegó a los 16. Aquí después venía el economista Bogiano y decía, el dólar tiene que llegar a los 20. Decíamos, todo está loco. ¿Cómo va a llegar a los 20? Y el dólar en la Argentina llegó en el 2016 a los 20 pesos y fue el dólar Bogiano. Pero ahí no se detuvo. Carrió a principios de este año, volvió de Estados Unidos de vacaciones y dijo, está todo bárbaro, porque Estados Unidos está lleno de argentinos, está maravilloso. El dólar se queda en 23. Yo no miento, dijo Carrió. Y fue el dólar Carrió a 23. Pero ¿qué pasó, Carrió? El dólar siguió subiendo, siguió trepando. Y apareció el siempre presente Ratazzi y dijo, para mí el dólar 26 pesos. Y el dólar fue a 26 pesos y se constituyó en el dólar Ratazzi. Pero siguió. Y echaron de la presidencia del Banco Central de la República Argentina a Federico Sturzenegger por mala praxis. Y cuando se fue, a 28 pesos dejó el dólar Federico Sturzenegger, el dólar Sturzenegger. Pero no quedó ahí, ¿eh? No. Después llegó para Cambiemos la gran conductora de Cambiemos, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional. Con el acuerdo con el fondo, el dólar trepó a los 30,72 y se constituyó en el dólar FMI en ese momento de la Argentina. Pero no quedó ahí, siguió trepando el dólar, ¿eh? Pese al acuerdo con el fondo, siguió trepando. Y llegó el gran tema emblemático, el gran tema doctrinario de Cambiemos, el queremos flan, y tuvo el dólar flan 31 pesos. Pero se superó el dólar flan y estuvo entonces el dólar desconfianza, porque crece la desconfianza en la economía argentina, 34,48. Y después, en ese momento, todos decían, salió el gobierno a decir, pero no se preocupen, porque tenemos a Messi. Toto Caputo
es el Messi de las finanzas y va a controlar todo. Y llegó el dólar Messi, ¿eh? El dólar Messi Toto Caputo, 39,87. Esto parece un remate, ¿vio? En los pueblos cuando hacen quién da más. Bueno, pero no se quedó ahí, ¿eh? Hoy ya superó los 40 y fue el dólar de la crisis de los 40, ¿eh? 40,24 el dólar de la crisis de los 40 que parece que le ha llegado a la República Argentina, ¿eh? Fernando Alonso, una línea, ¿por qué sigue subiendo el dólar? Mira, Gustavo, estaban haciendo algunos análisis en el mercado muy interesantes. Ayer el gobierno colocó deuda en letes, deuda en dólares en letes, al 7% anual. El que entró ayer hoy hizo 15% anual en dólares. Se hizo una maniobra financiera de comprar en pesos y vender hoy. Así que muchos creían que esta disparada del dólar convalidada por el Banco Central era un premio, un agradecimiento a los que ayer le dejaron los dólares al gobierno, que estaba muy necesitado que le renueven el vencimiento de letes. Apenas le renovaron el 70%. Bueno, quienes se quedaron se llevaron un premio extra. El 7% que pagó ayer el gobierno, más un 6% que lograron hacer hoy con esta suba del dólar, permitida, facilitada, impulsada por el Banco Central. Muy bien, gracias Fernando. Ahora vamos a continuar con todo el análisis económico. Ayer ocurrió un hecho absolutamente repudiable, peligroso a nivel institucional, porque nos retrotrae a las épocas más oscuras de la Argentina. Y acá hay que llamar a las cosas por su nombre. Hoy, solo un diario de la República Argentina, Página 12, lo puso en tapa a este tema peligrosísimo. Otros decían, denuncian ataque a una maestra, incidente con una maestra, subestimando. Señores, hay que llamar a las cosas por su nombre. Secuestro y tortura en plena luz del día a una docente. ¿Por qué? Porque les molesta que las docentes hagan ollas populares para darles de comer a los chicos en las escuelas. Les molesta que las docentes ocupen hoy, y los docentes, un rol activo en la sociedad, no solamente en defensa de la educación pública, sino también acompañando a sectores sociales que están totalmente dejados de lado por el Estado. Porque si muchos docentes, como la vicedirectora que murió en la escuela de Moreno, que llegaba media hora antes a la escuela para prepararle el desayuno a sus chicos, y una garrafa en mal estado, una instalación ineficiente por no hacer las cosas bien, la voló de esta vida. Y ayer, después de un mes de amenazas sobre las integrantes de esta escuela 401, que venían realizando ollas populares para alimentar, llegó lo peor, lo peor. El secuestro, la tortura y el escribirle en la panza. Ahí tenemos una imagen tremenda, ¿eh? Ahí tenemos. Ollas no. Esta es la imagen tremenda y repudiable en la Argentina de hoy. Tremenda y repudiable. Con los docentes no, como con otros sectores. Y esto es lo que conduce el odio, la persecución permanente. El gobierno, vaya a saber por qué motivo, ha puesto a los docentes desde el primer día de la gestión como los adversarios. ¿Qué tienen que ganarle a los docentes cuando deberían estar agradecidos que son los que mantienen la educación pública en pie? Y actúan hoy como contenedores sociales de núcleos desfavorecidos y perjudicados por este plan económico. Y la respuesta fue esta, impresionante. Mire lo que es esto. Mire lo que fue hoy la marcha de los docentes, de mucha gente, en repudio a esta barbarie. Impresionante fue hoy la marcha y la movilización en repudio a esta barbarie. Y vamos a este disparador. Entonces empezaron a llegar carteles como estos. Basta de hacer política, den clases.
casi a las 5 de la tarde, cuando salían de la escuela, interceptan a una docente de la escuela, Corina de Bonis, 3 personas en un auto, uno manejaba, 2 se bajaron, le pegaron una piña en el estómago, la metieron adentro en la parte de atrás del auto, le volvieron a pegar adentro del auto, le pusieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y la torturaron. ¿Estaban a cara descubierta los que la secuestraron? No. ¿Estaban encapuchados? Aparentemente sí. Actualmente nosotros la acompañamos ayer hasta la medianoche, que salió de alta del hospital. Está con mucho miedo, clínicamente está bien. Lo mejor que uno puede llegar a estar. Yo les pido que tengan paciencia. De lo que pasó no puedo contar nada porque la policía lo está manejando. Lo que hacemos es una atención inmediata a la víctima. Desde el día de ayer estamos en contacto con ellos. Nos tomamos todo el tiempo hoy para charlar y tomar una declaración acerca del hecho del cual no puedo hablar. Este último ataque que sufrió Corina nos tomó totalmente por sorpresa, porque ustedes ya han estado acá por otras amenazas que nosotros tuvimos. No puedo dar detalles porque ellos están haciendo todas las investigaciones. ¿Hay seguridad en la zona, doctor? Sí, se está buscando. Se está buscando. Ven que hay también custodia fija que se obtuvo para cuidar. Los 3 ejes es la protección de ella, la contención y después, bueno, la averiguación del hecho en sí. Los docentes en Moreno le den clases a los chicos porque el Estado no garantiza hoy la seguridad en las escuelas o le den de comer, como en el caso de esta maestra, de Corina, que por darle de comer a los chicos la secuestraron, la torturaron. Miren qué simbólico, ¿no? Denme un ratito que yo necesito primero encontrarme con mis compañeras porque desde anoche que no las veo y me están esperando. Claro, está bien. Yo estoy. Reitero, es realmente repudiable y pensar que hay seres despreciables que siguen alimentando el odio en esta Argentina, que dudan, que dicen que todo lo organizó Baradel, para victimizarse y para victimizar a los docentes. Realmente el odio que están engendrando es dramático en la sociedad argentina. Deberían reflexionar sobre lo que están produciendo. Vamos a ver la nota con Corina. Compromiso, obviamente. Bueno, ahora enseguida estamos y vamos, veíamos recién realmente lo que fue la movilización. Esto es lo que queda también como algo que siempre llena de esperanza, la respuesta de una sociedad que permanentemente está movilizada y que no permite, que dice prácticamente todos los días en la Argentina un nunca más permanente, un nunca más a la violencia, un nunca más a la vuelta de estos hechos aberrantes como los secuestros y torturas a plena luz del día, el nunca más a los ajustes como veíamos ayer en la calle, nunca más a la reducción presupuestaria como quiere hacer este gobierno sobre los docentes. La sociedad movilizada todos los días actualiza el nunca más en distintos tramos y esto realmente es alentador. Ahora sí escuchamos a Corina. Bueno, mira, la marcha surgió espontánea de los compañeros y va a estar organizada en el acampe. Ustedes creo que ya conocen, está frente al Consejo Escolar y lo que sabemos es que se van a organizar y van a ir caminando hasta la plazoleta Fuente Alba. Lo mejor que uno puede llegar a estar. Yo les pido que tengan paciencia. De lo que pasó no puedo contar nada porque la policía lo está manejando. No puedo dar detalles porque ellos están haciendo todas las investigaciones.
denme un ratito que yo necesito primero encontrarme con mis compañeras porque desde anoche que no las veo y me están esperando. Claro, y después encontrarme con mi familia que tampoco les puede dar un espacio. claro. Yo voy a hablar, pero denme tiempo, no les digo hoy, mañana. Denme tiempo. Gracias. Les agradezco a todos que estén acá. Estoy muy preocupado. Me gustaría... Yo estoy. Así que les agradezco a todos eternamente la molestia que se están haciendo. Sé que están desde temprano y respeto el laburo de ustedes. Bueno, esta mañana, esta es Corina, imaginamos, esta mañana en Radio Día hablábamos con el esposo de Corina, que nos contaba que venían desde hace un mes recibiendo estas amenazas, que realmente estaba muy asustada, ella misma ahí lo vemos, no es para menos, que estaban muy preocupados y que, bueno, todo se origina por la actividad que estaban haciendo, una actividad social de ayudar y de dar de comer a chicos necesitados allí en la escuela. Darío, las investigaciones, ¿quién las lleva adelante? Hay una UFI de Moreno, veíamos al fiscal que rápidamente fue al domicilio, sin esperar que obviamente la tenga que citar para aclarar lo que había sucedido. Habló como pudo, porque como veíamos recién a Corina, que dijo: Corina estoy, Corina estás, y está todo el pueblo argentino, o la gran mayoría, con vos. Por ahí menos las tapas de los diarios Clarín y La Nación, que minimizaron el tema. Ojo con esto, porque un hecho minimizado implica que pueden aparecer otros. Y en el medio de un contexto de una lucha gremial de los educadores muy importante. Bueno, se está esperando más datos. Hay trabajo de inteligencia. Obviamente se esperan que aparezcan testigos para hablar de ese auto rojo, que aparentemente era de ese color, que apareció de golpe. Están como antecedentes los panfletos que recién veíamos, y aparentemente Corina le dijo, Corina de Bonis, al fiscal, que entre otras cosas, las personas que estaban allí decían algo así como: dejen de hacer política con las ollas. Esto tiene que ver con el mensaje que tuvieron con ella, que bastó para escribirle lo que le escribieron, algo durísimo y sin antecedentes en la época democrática de los últimos tiempos. Entonces, estamos con ella, la vamos a apoyar, y vos mostrabas, Gustavo, el país real, el pueblo de la enseñanza marchando en el Congreso, y el país virtual, el país del PRO, el país del dólar, el país de la inflación, ese país que ellos solos ven, pero que no ven lo que está pasando con los educadores y con los educandos que tienen que ir al colegio y seguir aprendiendo. Vamos a ir profundizando porque pasan los días y después no se habla más. Pero es un hecho muy grave en democracia. Cristian Ritondo, el hombre de seguridad, se puso en contacto y obviamente va a decir que va a investigar hasta las últimas consecuencias. Bien, y vamos también al testimonio de la directora de la escuela donde iba Corina y donde estaban realizando justamente estas ollas populares. La verdad que es algo que no nos podemos explicar, que no entendemos, nos está sobrepasando a todos. ¿Por qué no nos cuenta a ver cómo fueron los hechos? Sí, ayer a la tarde, a las 5 cuando salimos, cerramos todo como todos los días, nos fuimos cada uno por su lado. Cuando llegué a casa, al rato me llama Corina, angustiada, contándome lo que le había pasado. Concretamente lo que pasó fue que ella se retira caminando del establecimiento porque vive relativamente cerca, y cuando dobló en una de las calles de tierra la abordó un auto con 3 hombres, la golpearon, la encapucharon, los hombres a su vez estaban encapuchados, y mientras le escribían el mensaje en el abdomen, le dijeron, bueno, que el que avisa no traiciona y que la próxima va en serio. Ahora, más serio que esto, no quiero imaginarme qué puede llegar a ser. Ya veníamos recibiendo amenazas, esto ya está judicializado, hay fiscalía que está interviniendo desde la primera amenaza telefónica que tuvimos. A raíz de la última que habíamos recibido escrita, decidimos en asamblea con los docentes y los auxiliares suspender la olla popular con todo dolor interno que nos causaba, porque sabíamos que nuestros chicos dependían de esa olla para comer.
Bueno, ahí la propia directora estaba contando esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, que ya habían hecho denuncias por las amenazas. Es decir, ¿dónde están las investigaciones? ¿Por qué se llega a este punto? Si hacía un mes que venían recibiendo amenazas y habían hecho las denuncias. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está la justicia investigando de dónde venían esas amenazas y esas denuncias? ¿Por qué? ¿Por qué cuando es algún funcionario del gobierno o algún cercano al PRO se investiga rápidamente? No se duda en mandar fuerzas federales como mandó Bullrich hace poco a una ciudad del interior porque un amante despechado había equivocado el número, lo tenía Esteban Bullrich, pero igual mandó y allanaron y llegaron y lo pusieron preso. ¿Por qué esta doble vara del gobierno? ¿Será que les interesa solo su sector de clase y que al resto de los argentinos no les importa un bledo? Porque permanentemente el gobierno hace doble vara. Investiga lo que quiere investigar. Hace un mes que venían haciendo denuncias y no pudieron investigar. ¿Y dónde está la prevención? ¿Tienen que ocurrir estas cosas o algo más grave para que hagan prevención? Pero claro, eso sí, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está preocupada por desenterrar containers, que no los encuentra, y hacen gastar mucha guita en busca de containers. Ahí están los problemas de seguridad concreto y real. ¿Eso no lo investigan? Y después por llamadas anónimas, que después la vamos a escuchar a la propia Patricia Bullrich diciendo, bueno, ahora vamos a tener que actuar con más seriedad. Es ministra de Seguridad de la Nación. ¿Esto no lo investigan? Bueno, pasamos al tema económico. Ayer revelamos aquí lo que Estados Unidos prevé para la Argentina, que es un 1-1, una vuelta de convertibilidad. El dato lo trajo Pedro Brigger, que hoy hay nuevas noticias, ¿no, Pedro, sobre este tema? Buenas noches, sí. Pedro. Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, la pregunta es por qué se está discutiendo tanto en Estados Unidos esto de la convertibilidad y la dolarización. Como bien decíamos ayer, una cosa cuando lo plantea una periodista en el Wall Street Journal, influyente sin lugar a dudas como María Anastasia O'Grady, otra cosa es que lo presente quien está al frente del Consejo Nacional Económico, en este caso Kudlow, Larry Kudlow, que mostrábamos ayer en una entrevista de televisión. Pero cuando uno encuentra que hay varias personas que plantean esto, entonces uno efectivamente tiene que preguntarse qué están discutiendo. Tengo entendido, Fernando, que hoy hubo rumores de desmentida. Digo rumores porque no hay una desmentida oficial. No hubo ningún funcionario que salga a desmentirlo, pero sí de los voceros del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y del Tesoro de Estados Unidos sacaron declaraciones desmintiendo que estén hablando de una convertibilidad. Pero son concretos en la desmentida. No son comunicados oficiales. Y son declaraciones que están jugando hoy en el límite. Vos podés interpretarla como una desmentida, o podés interpretarla como hasta ahora no lo resolvimos. A ver, pero ¿qué dice el Tesoro de los Estados Unidos? Nada. Ni una palabra. El Departamento del Tesoro no dice nada, siendo que Larry Kudlow sostiene que nuestra gente está profundamente involucrada. Lo que él está diciendo es que efectivamente los funcionarios del Departamento del Tesoro están trabajando con el gobierno. Lo que circuló es lo que estamos viendo ahora. Sí. Apoyamos el continuo trabajo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional respecto a las reformas en política monetaria y fiscal, incluyendo una estricta política monetaria que traerá aparejada una baja en la inflación y las tasas de interés y restaurará la confianza en la economía en el corto plazo. ¿Quién lo dice esto? Esto no es oficial. Esto está circulando en inglés, pero no es oficial, Fernando. Esto es lo que están transmitiendo desde el gobierno argentino como comunicado, como posición del Tesoro de Estados Unidos. Pero uno buscó el link, buscó el del Departamento de Estado y no está, es verdad, no figura como declaración oficial del Tesoro. El gobierno argentino lo está difundiendo como la posición del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, alguien podría pensar y decir, de hecho algunos lo dicen, que lo que dijo Larry Kudlow es una opinión personal. Es posible, él tiene un cargo es un tema importante. El presidente hoy habló, el presidente hoy, en vez de haber comentado la realidad, podría haber dicho algo, porque es un tema que a los argentinos les preocupa, y más en estos momentos. Y además, con las declaraciones, como veíamos ayer, tan
contundentes y afirmando, ¿cómo era la palabra, Pedro? Estamos trabajando deeply, profundamente involucrados. Profundamente involucrados. Nuestra gente está trabajando. Nuestra gente está trabajando y efectivamente hay gente cercana a Kudlow que dice qué bueno que intervenga el Departamento de Tesoro en vez del Fondo Monetario Internacional. O sea, hay algunos que piensan que es positivo que intervenga el Departamento de Tesoro, lo que significa que de alguna manera está interviniendo. Lo que pasa es que no hay una voz oficial, Fernando, que nos diga que el Departamento del Tesoro no está interviniendo. No hay ninguna voz oficial y recordemos que cuando estuvo Duhovne en Washington, además de reunirse con el Fondo Monetario Internacional, estuvo reunido con funcionarios del Tesoro. Siempre dicen, fueron reuniones protocolares, fueron reuniones, una escapadita, fueron reuniones de cortesía. No existe ese tipo. Es decir, en este nivel las reuniones son reuniones, aun cuando se cruzan en un pasillo a saludarse. De hecho, hay muchas cumbres de presidente que se limitan a un saludo, a un cruce de manos en un pasillo en el marco de una cumbre global. Pedro, vos hoy descubriste, porque ayer esto fue obra tuya y mérito tuyo cuando descubriste estas declaraciones en la cadena Fox, hoy hubo otras declaraciones, ¿no? Son declaraciones respondiendo a lo que dice Kudlow, efectivamente, que dicen que están bien encaminada la situación porque interviene el Departamento de Tesoro y qué bueno que intervenga el Departamento de Tesoro. ¿Te lo mostramos mañana? Bueno, pero hacemos un adelanto. Lo tenemos, una persona muy importante, Steve Forbes. Así se llama. Steve Forbes es el CEO, el ejecutivo más importante del emporio Forbes, que en su momento ya escribió que Argentina debería desechar el peso y dolarizar. Estamos hablando de varias personas que están involucrados, no solamente con la revista Forbes, sino que en puestos claves que están planteando el de la convertibilidad y la dolarización. El tema sigue en Estados Unidos. Por supuesto que sigue. Ahora, esa es la pregunta. Se habla en Estados Unidos. El comunicado del Tesoro dice una política monetaria estricta. Perdón, no es un comunicado. Bueno, no es un comunicado, recordemos. Todavía no. Yo hoy a la mañana en la radio, con Pedro y con mis compañeros de la radio, bromeábamos, decíamos, vamos a tener que poner la sala ahora de corresponsales del Ministerio de Economía en el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro, para tener la información, porque si acá no informan y nos estamos enterando por Estados Unidos de los planes para la Argentina, la verdad que bastante. Lo que pasa, Gustavo, que acá hay un juego de la geopolítica internacional que hay que tomar en cuenta. Que yo a veces sé que es difícil para la gente comprender en abstracto la disputa que hay entre Estados Unidos y China y Rusia. Hablamos que Taiwán, o que le cierran la embajada a Taiwán en El Salvador y hablan de la República Popular China. Y esto parece algo muy abstracto. Ahora, cuando hablan de dolarizar la Argentina, cuando vienen y plantean el alerta respecto a lo que significa la intervención de China y Rusia en la Argentina y plantean la dolarización, pues no están planteando la dolarización de Perú. La pregunta es por qué están planteando la dolarización de la Argentina y no de todo el resto de América Latina. Bueno, está Alejandro Bonoli. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. ¿Qué significa? Primero, ¿cómo tenía alguna información previa? ¿Lo sorprendió esto que nosotros ayer revelamos acá? ¿Puede ocurrir? Es decir, los rumores están instalados desde hace meses, ¿no? Y la verdad es que en estos últimos días han adquirido un volumen precisamente por la notoriedad de las personas que están opinando, ¿no? Un funcionario de los Estados Unidos, aunque opine a título personal, es una opinión de peso. Ya el expresidente Menem en el año 99 intentó ir a una dolarización antes de las elecciones, que le ganó de la Rúa Duhalde, y en ese momento el presidente Clinton dijo, bueno, si Argentina quiere dolarizar, que lo haga, pero por las suyas, ¿no? Hubo una interna muy fuerte. Sin duda que hay presiones, porque Estados Unidos, y en esto creo que Pedro lo conoce bien, no es homogéneo, ¿no? Me parece que hay una parte del sector financiero que está haciendo una presión sobre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que o el FMI le preste más recursos, además de adelantar a la Argentina, porque es unánime ya, Gustavo, todo el mundo dice y sabe
que no alcanzan los dólares. Esa es la realidad atrás de todo esto. Ahora, volver a insistir con una convertibilidad o con una dolarización, que sería, digamos, profundizar, ¿no? Algo que ya vivimos y hemos sufrido, implicaría renunciar a la soberanía, implicaría perder la posibilidad de administrar el ciclo económico, es resignar la política económica. Y esto no genera beneficios. A ver, en principio, ¿qué implicaría una dolarización, una convertibilidad? Una gran devaluación, hay que decirlo. Primero hay que hacer una gran devaluación y después viene eso. Claro. Por ejemplo, si fuera una dolarización, si uno dolarizara las cajas de ahorro, las LEVAC y las LELIC, el tipo de cambio tendría que estar en torno a los 53. Si uno fuera por una dolarización total, es decir, de los plazos fijos... Eso es lo que, a ver, eso es lo que de decía, 76. Decía Carlos Rodríguez desde el SEMA hace poco, que a fin de año tendría que estar 50 para equilibrar y ir a una dolarización. Exactamente. O sea, una devaluación del 100% implicaría una caída brutal del salario, una recesión. Ahora, no sería una solución, ¿por qué? Todos los países que se ataron a una moneda de un país fuerte, la convertibilidad... Nosotros no tenemos ni vamos a tener la productividad de Estados Unidos. Veamos lo que le pasó a Grecia cuando se ató el euro, ¿no? O sea, viviríamos en una recesión permanente, en una caída de precios y salarios, porque no se puede tener la misma competitividad que la potencia hegemónica del mundo. Ahora, dolarizar implicaría además agravar la situación de la deuda, porque una devaluación de esta magnitud elevaría la deuda externa de Argentina a niveles insostenibles. Por otro lado, implicaría poner en riesgo el sistema financiero, porque un banco central que no exista, en el fondo de la dolarización, no habría lo que se llama un prestamista de última instancia. Es decir, cuando los bancos tienen un problema, en moneda local hay un banco central, que es el banco emisor, que de alguna manera vela por la solvencia del sistema financiero. Digamos, si Estados Unidos, que ya en el 99 no quiso hacerse cargo del sistema financiero argentino, digamos, no responde, porque ni en Puerto Rico respondió. Claro. Está claro de que se pierden instrumentos, se agravaría el tema de deudas, se implicaría una mayor fragilidad Ahora, financiera. Alejandro, ¿por qué Estados Unidos tiene tanto interés que la Argentina o vuelva a la convertibilidad o dolarice? ¿Por qué desde Estados Unidos esta presión en estos momentos? Yo te diría, en esto, digamos, me parece que son sectores en Estados Unidos, ¿no? Particularmente el sector financiero. A ver, una devaluación genera grandes ganadores, o sea, una devaluación con dolarización implicaría una renta fenomenal para los tenedores de dólares. Y por otro lado, y creo que esto es más político y que puede interesar en algunos sectores de la administración Trump y del sector financiero, implicaría de alguna manera atar definitivamente a la Argentina y consagrar un poco lo que Macri no está pudiendo hacer en el tiempo, ¿no? Es, de alguna manera, atar la suerte de la Argentina a los Estados Unidos, geopolítica y económicamente hablando. Turquía estaba cerrando un acuerdo con Rusia y con China para dejar de lado el dólar en el comercio entre ellos. China y Rusia estaban negociando lo mismo en el tema de petróleo. Hay un movimiento muy grande en todo Oriente por sacarse al dólar como moneda de referencia. Digo, esta ofensiva de Estados Unidos parece responder también a instalar al dólar como la moneda de referencia en Occidente y pelear o no perder el protagonismo que le quiere quitar el rublo China y Rusia. Sin duda, yo creo que la disputa en el plano monetario y financiero es una parte importantísima de una disputa tecnológica y militar que hoy está viniendo claramente. Es verdad, la Argentina tiene una importancia relativa, pero bueno, creo que de alguna manera la suerte de América Latina está en juego en esto, y entonces creo que hay una dimensión política más allá de las cuestiones más financieras que son relevantes. Ahora, implicaría un retroceso, porque de la convertibilidad salimos con altísimos costos, ¿no? Hubo que especificar y toda una serie de cuestiones que fueron muy graves, ¿no? Realmente
esta situación... explotó la economía, abrió las puertas a la peor crisis política, económica y social de la Argentina. Sí. No nos olvidemos, eso fue el 2001. Así la es. explosión de la convertibilidad significó después la crisis del 2001. Así es. Y este programa económico, con dolarización o no, lamentablemente nos lleva a situaciones graves, tipo los años 80 o el 2001, una combinación de estas situaciones, ¿no? Así que es muy serio, esto es muy grave y realmente de la convertibilidad se salió con dificultad. De una dolarización no pudo Ecuador, claro. Es muy difícil salir de la dolarización. Sí, totalmente. Grecia no pudo. Claro. Bueno, y a todo esto, mientras se debate esto, acá en la economía real, 3,9 de inflación, 6% están proyectando para septiembre. Mara Ruiz, buenas noches. Con impacta tremendo sobre el costo de vida diario, ¿no? Sí, no se entiende, o se entiende, pero es un costo muy alto como el gobierno no le pone un freno al dólar, porque esto licúa los salarios, genera inflación para el consumo, para la producción, para las inversiones, porque hay una incertidumbre permanente. En septiembre estamos hablando de un piso ya cercano al 5%. 6, 7, 8, no sabemos. En octubre vienen los aumentos de gas. Claro. En noviembre vienen los aumentos de luz. Hay una resolución para sacar la tarifa social, para que pase al gasto de las provincias. No sabemos si la van a poder afrontar. O sea que encima va a subir más en los sectores más vulnerables. Y no sabemos si el dólar se va a seguir devaluando y trasladando a precios. Y la única herramienta que parece tener el gobierno para frenar la inflación es la propia recesión. Esto es muy triste, pero vos ves los rubros que no están subiendo tanto hoy en el INDEC y son aquellos de los cuales la gente primero prescinde, los otros bienes y servicios, que son como los servicios varios, no sé, la peluquería, que te pasea el perro, esas cosas que justamente son los puestos de trabajo de sectores que se la están rebuscando y más vulnerables. Y la industria textil, que la indumentaria está subiendo muy poco porque las ventas están tan por el piso que probablemente esto esté impactando también. Y un dólar que sigue trepando. Y un dólar que no se sabe dónde está el techo. Ahora, cuando pasa esto, ¿no pensás en lo que dijo Melconian? ¿De estas crisis se sale con devaluación e hiperinflación? No lo digo yo, lo dijo Carlos Melconian, el principal asesor económico del presidente de Mauricio Macri. Yo pensaría más que esa máxima de Melconian en la otra, cuando le dijo, boludeaste 2 años y medio. Es que la devaluación, ¿no?, de alguna manera les ayuda a hacer el ajuste. Fíjate, con un impuesto a las exportaciones, ellos están prometiendo que con ese impuesto pasan de la meta original de déficit al déficit cero. Los gastos van a quedar congelados. Y la recaudación, como los precios suben, aunque el consumo baje, digamos, el IVA va a subir, porque con precios aumentando un 40%, nominalmente es lo que pesa, nominalmente pesa. Entonces, la devaluación un poco te hace el ajuste, pero este costo es una apuesta muy arriesgada para las elecciones, pero yo, no sé, en algún punto pienso, bueno, quizás el gobierno está tan convencido de que el déficit cero es beneficioso y que de alguna manera va a convencer a la gente de eso y va a lograr ganar las elecciones, que siga adelante aún cuando el costo social es enorme. Ahora le hago una pregunta a los dos para ir cerrando. Alejandro, anoche recordábamos, la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo fue la tabla de salvación política para el gobierno de Carlos Menem, un gobierno que en los primeros meses, casi medio año, no daba pie con bola, hasta que llegó la convertibilidad. ¿No será que están pensando en lo mismo como tabla de salvación política para la reelección de Macri? ¿Una nueva convertibilidad? Puede ser una bala de plata, ¿no? Sin duda, si uno piensa en términos de corto plazo, dolarizar con todos los costos que dijimos, porque esto implicaría ir a un tipo de cambio, o sea, se generaría una inflación y una caída del salario fenomenal. Pero podría generar una estabilidad de paz de cementerios por un tiempo. Ahí ya entramos en el campo de la ciencia política. Si una sociedad agobiada por todo lo que estamos viviendo, con solo frenar la inflación, con un desempleo que se iría por lo menos al 20% y con una industria quebrada, es suficiente, digamos, para ganar las elecciones, ¿no? Realmente
creo que es una incógnita, pero lo cierto es que el gobierno se está quedando sin instrumentos, sin herramientas, y podría ser una tabla de salvación que creo que en el mediano plazo nos hundiría. O un salvavidas de plomo. Un salvavidas de plomo, porque vuelvo a decir, y yo coincido con lo que dijo Mara, es verdad respecto a que en el corto plazo arreglaría la cuestión fiscal, pero si uno computa los intereses de la deuda, que están en dólares, el resultado fiscal del Estado se deterioraría profundamente. ¿Y qué crees? No, la verdad es que lo veo como una apuesta muy riesgosa, porque no es lo mismo salir de una hiperinflación, que una hiperinflación es muy costosa, te aumenta la pobreza, te paraliza la economía, de salir de una inflación que para nosotros es alta, pero que en términos históricos de Argentina sigue siendo moderada. Entonces no es lo mismo salir de una hiper, que obviamente la convertibilidad para mucha gente fue un alivio, que salir de una inflación de, bueno, este año 40, pero veníamos el año pasado en 20 y pico, 30. Entonces la verdad que, y además que la convertibilidad ya la vivimos. Una cosa es cuando no sabes cómo es, y es más, y los primeros años son maravillosos, te puedes comprar cosas afuera, los precios no suben, venís de la hiper, que ahora que todos sabemos cómo terminó eso. Es una apuesta muy arriesgada. Gracias, Mara. Gracias. Muchas gracias. Mañana tráigame eso que prometió. Por supuesto. Bueno, seguimos enseguida con Fernando y con Darío. Hay mucho más noticias. Enseguida también Carlos Heller para seguir analizando esto. ¿Hay posibilidades? La Argentina va hacia una dolarización. Nito Artaza, producto de la crisis que dejó la convertibilidad y la explosión de la convertibilidad. Está el exministro de Salud, Daniel Goyán. 6 personas que han muerto en la Argentina, niños, estamos hablando, niños, en momentos en que el gobierno suprime el Ministerio de Salud, vacía los hospitales como el Posadas, y después comienzan estas epidemias. Y además, lo que se viene para los jubilados. Mirta Tundi, diputada nacional, con todo este tema. Una próxima hora muy fuerte con la realidad. Quédese ahí porque se tiene que enterar lo que otros no te cuentan.